Un saludo muy especial a cada uno de ustedes. En esta ocasión abordaremos como tema la aproximación al marco histórico de los derechos individuales, civiles y políticos, tres agrupaciones de derechos que se encuentran íntimamente relacionados entre sí y que se encuentran reconocidos en la Constitución de la República. Sin embargo, es necesario comprender primeramente el concepto de estos derechos y en qué momento histórico surgieron bajo el reconocimiento de los poderes políticos, ya que sus concepciones han cambiado a lo largo del tiempo según determinados acontecimientos históricos. Convencionalmente, la ubicación de los derechos civiles y políticos se reconoce históricamente con los llamados derechos de primera generación, que fueron consagrados filosóficamente por la Revolución norteamericana y francesa entre los siglos XVIII y XIX, con las llamadas revoluciones burguesas, dada la clase que dirigía este movimiento. Sin embargo, sus antecedentes se remontan a siglos anteriores. Antes de hablar propiamente de los derechos civiles y políticos, se debe aclarar que estos pueden encontrarse dentro de la esfera de derechos individuales o personales, los cuales son inherentes a la personalidad del hombre y la mujer y son protegidos jurídicamente por un determinado poder político. Desde épocas muy antiguas se encuentran manifestaciones aisladas de protección a la persona individual, pero no existía una sistematización, es decir, un orden de ideas claro y segmentado de lo que hoy conocemos como derechos individuales. Así, por ejemplo, en la Edad Antigua es importante mencionar al famoso Código de Hammurabi, que constituye de las primeras manifestaciones escritas en la regulación de derechos de las personas, aunque no de una forma general para todos, sino jerarquizada y dentro de un esquema de sociedad esclavista. Asimismo, en el Decálogo hebreo también se sitúan disposiciones relacionadas con estos derechos bajo una serie de principios y prohibiciones basados en la moral, la justicia y la autoridad divina, como el reconocimiento de la vida, la propiedad sobre los bienes y la integridad personal. En el Renacimiento aparecieron construcciones jurídicas hacia la independencia de la persona y la integridad de sus derechos, como la teoría de los derechos naturales o innatos, patrocinada por la Escuela de Derecho Natural desde el siglo XII, que significó una exaltación a estos derechos, al considerarlos como connaturales al hombre, pues nacen con él, corresponden a su naturaleza y le están indisolublemente unidos, porque su existencia es anterior a su reconocimiento. Esta era la tesis fundamental de los pertenecientes a la Escuela del Derecho Natural. Durante el llamado periodo de la Ilustración se agudizó filosóficamente el concepto de los derechos individuales, con el aporte de los dos tratados sobre el gobierno civil de John Locke, quien hace mención de los derechos individuales en su segundo tratado, con ideas basadas en el estado de la naturaleza, la esclavitud, la sociedad política y civil, la propiedad, entre otros. La teoría de los derechos innatos se encontraba unida a un sentido de reivindicaciones políticas, que fue transformándose en una doctrina de matiz político y revolucionario. Culminó con la Declaración del Hombre y el Ciudadano, adoptada por la Asamblea Constituyente Francesa de 1789. Ahora bien, para adentrarnos a la concepción de los derechos civiles y políticos, se deben tener en cuenta dos momentos históricos determinantes: la Declaración de Independencia de Estados Unidos del 4 de julio de 1776 y la Declaración del Hombre y el Ciudadano en Francia. Con una gran influencia de los autores ilustrados del liberalismo inglés, se promulgó la independencia de Estados Unidos respecto a la corona británica. En este documento se proclama que todos los hombres son iguales y que son dotados de su creador de ciertos derechos inalienables, como la vida, libertad y deseo de felicidad,
así como una denuncia crítica hacia los arbitrios de la administración británica con acento en la participación política y los procesos judiciales. Conjuntamente, debe observarse la Constitución Política de los Estados Unidos de 1787 con el reconocimiento de los derechos civiles y políticos de elegir y ser electos dentro de los órganos del gobierno de aquel país, y las 10 primeras enmiendas o Bill of Rights ratificadas en diciembre de 1791, donde se reconocieron garantías y derechos relativos a la protección de la libertad de culto y religión, de palabra, imprenta y de asociación, derecho a poseer y portar armas, inviolabilidad de morada y correspondencia, al debido proceso, y posteriormente la añadidura de otras enmiendas que reconocen la prohibición de esclavitud, derecho al sufragio, la ciudadanía, entre otros. Por su parte, los grandes avances teóricos de los ilustrados franceses influyeron en el movimiento revolucionario burgués de ese país contra la monarquía absolutista. En el juramento del juego de la pelota del 20 de junio de 1789, los diputados franceses de la Asamblea Nacional nombraron a la Asamblea Nacional Constituyente, que debatió el preámbulo de la Constitución francesa, siendo esta la Declaración del Hombre y del Ciudadano, promulgada el 3 de noviembre de 1789, donde se establecieron los principios de la nueva etapa política en Francia, con el reconocimiento de los derechos imprescriptibles del hombre en consonancia a la filosofía del llamado siglo de las luces. Entre estos derechos se reconoció la libertad e igualdad en derechos, la soberanía residente en la nación, la presunción de inocencia, el derecho a la propiedad y libertad, así como sus límites legales. Esta declaración fue ampliamente difundida y sus principios adoptados por otros países, especialmente en América Latina, con las motivaciones y posterior a la independencia de las colonias del Imperio Español, donde El Salvador no fue la excepción, hecho que puede constatarse con la similitud del preámbulo de la declaración y el de la Constitución vigente en El Salvador. No obstante, esta Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano ignoró los derechos de los habitantes de las colonias francesas, como el caso de Saint-Domingue, donde se gestó el primer movimiento revolucionario independentista de América Latina entre 1791 y 1804, que culminó con la abolición de la esclavitud y la proclamación del primer imperio de Haití. Asimismo, esta declaración desplazó el papel de la mujer en el reconocimiento de sus derechos. Por ello, Olympe de Gouges redactó en 1791 como respuesta la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, considerado como uno de los primeros documentos que propone la emancipación femenina en cuanto a la igualdad de derechos respecto a los hombres. Muchas gracias.